Bien, a continuación vamos a dar inicio con nuestra conferencia magistral. Nos va a hablar la doctora Carla Salazar Serna, de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Ella nos va a hablar de la resiliencia social en los sistemas socioecológicos. Algunos de ustedes la conocieron porque estuvo con nosotros en dando una clase magistral durante la clase de socioecología el semestre pasado para los chicos de maestría. Voy a hablar un poquito de ella. Yo sé que esta pequeña semblanza no le hace justicia a todo lo que ella ha hecho en su carrera. Ella pertenece, como ya le decía, a la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano desde el 2021. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, doctora en Filosofía del Trabajo Social con orientación en Políticas Comparadas de Bienestar Social y cuenta con una maestría en Trabajo Social con orientación en proyectos sociales y una licenciatura en Derecho. Postdoctorada del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y postdoctorada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su línea de investigación está enfocada al estudio de la resiliencia, procesos de pacificación, vulnerabilidad y procesos que viven personas y familias que han experimentado y o han sido víctimas de entornos violentos, narcotráfico, desapariciones, migración, desplazamiento forzado, guerras y conflictos armados desde una perspectiva de género. Es autora de diversos artículos académicos, no lo voy a leer para ahorrar tiempo, por eso digo no hace justicia a esa semblanza, pero sí les voy a comentar que entre sus proyectos de intervención social y además talleres ha impartido en desarrollo de procesos y espacios resilientes en familias con personas desaparecidas y reconstrucción del tejido social a través de acciones como pacificación, prevención de la violencia, promoción de la equidad de género, proyectos de vida en familias con situaciones complejas y atención social a víctimas de entornos violentos. Asimismo, ha desarrollado varias estancias académicas internacionalmente hablando. La primera fue en Murcia, España, a través de la Universidad Murcia. La segunda fue realizada en la Universidad de Medellín, Colombia. La tercera fue realizada en Trento, España. Y bueno, también ha sido conferencista, como ahorita pues está con nosotros, bueno, en línea. De hecho está en línea porque está haciendo, está fuera de la ciudad. Y también, como les decía, ha desarrollado ponencias internacionales como en Santiago de Chile, en La Habana, Barcelona, Madrid, Murcia, Milán, Trento, Bodo y perdón, no lo sé pronunciar, Trondheim en Noruega. Hay mucho más de ella, pero voy a darle espacio para que nos platique acerca de la resiliencia social. Por favor, denos la bienvenida a la doctora Carla, que nos está escuchando. Carla, buenos días. Adelante, por favor, Carla. Bienvenida, gracias. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, doctora. Sí. Bueno, pues antes que nada, agradecer estos espacios, saludar de manera muy cálida a las autoridades y agradecerles que promuevan precisamente este tipo de diálogos y interacciones que son muy importantes para su formación. Saludo también de manera muy respetuosa a todas las profesoras y profesores que se encuentran acompañándoles y estudiantes, pues muchas gracias por brindarme su tiempo y espacio y agradezco de manera infinita también los espacios que hace posibles la doctora Griela, a quien aprecio mucho. Muy bien, pues mi presentación tiene que ver con más que nada la concepción, la sección de resiliencia social. Entonces, si me permiten, voy a compartir una presentación y si gustan, podemos tener una ronda de preguntas y comentarios, crear un espacio de diálogo una vez que hayamos terminado con la presentación.
Muy bien, ustedes se preguntarán qué hace una investigadora compartiendo con ustedes el tema de resiliencia social en los sistemas socioecológicos, ¿no? Dada su disciplina de cada uno de ustedes, su posgrado, que está orientado pues a una disciplina quizás que se puede observar un poco distante, ¿no? a las cuestiones que se tratan o que se han tratado en mi línea de estudio. Pero en realidad tenemos mucha cercanía y cada uno de sus proyectos puede incidir en una resiliencia social que es muy necesaria actualmente en nuestro país. Entonces, como podrán observar, la imagen pues está conformada por personas que buscan a familiares y seres queridos desaparecidos. Esta foto la tomé y la uso con el permiso de quienes aparecen en ella en la Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos. La mayoría de las personas que observan aquí pues son mujeres y buscan a más que nada otras mujeres desaparecidas. Pues algunas de ellas son hermanas, la mayoría son hijas, y esa es la forma en que se retrata un poquito nuestro México actual. Nuestro México actual desafortunadamente está pues caracterizado por escenarios de extrema violencia. Y bajo esos escenarios nos toca construir conocimiento, nos toca construir universidad. Entonces, por eso es que inicio con esta imagen. Pero también me gusta mostrar imágenes más amables, ¿no? Que ahorita se las comparto. Pero creo que lo más importante, y siendo que ustedes están en un posgrado en el Instituto de Ecología, es reconocer que la palabra, cómo se utiliza la palabra resiliencia en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, porque sí hay una diferencia de su uso cuando se hace desde la ciencia ecológica, ¿no? Entonces, la resiliencia pues siempre ha estado ahí, no es tan antigua como la existencia misma, viene con la vida, pero en materia social las posibilidades para que ocurra resiliencia pues depende de diversos factores personales, internos, factores sociales, externos, y de cómo interactúan entre sí. Entonces, la resiliencia se vuelve o toma la dinámica social, que siempre es dialéctica, siempre está en movimiento, es compleja, y por ende la resiliencia se aleja de un proceso de coaching. Seguramente ustedes han escuchado hablar mucho de la palabra resiliencia a partir de la pandemia, y pues se ha trillado mucho la palabra, se ha utilizado mucho como un proceso cercano al coaching, una cuestión muy positivista de causa y efecto, pero en realidad en materia social es un proceso muy complejo, que no se aleja de un estado dado, sino que como todo proceso social tiene altas y bajas y está en continua construcción. Entonces, pues la ciencia ecológica sí nos ofrece innumerables ejemplos de resiliencia, ¿no? Sobre todo cuando hay un ecosistema vulnerado, y ahí, como podrán observar en la diapositiva, hay un claro ejemplo, ¿no? De un bosque que se incendia y posteriormente pues puede ser capaz de reconstruirse y volver a ser el bosque que era, y eso es un proceso de resiliencia, ¿no? Como también lo es, por ejemplo, romperse un hueso, y que con el debido cuidado el hueso puede volver a ser lo que era, ¿no? Y si no se lo cuidan bien, pues puede quedar un poquito chuquito o algo así, ¿no? Entonces, esa es la resiliencia. Ahora, recordemos que la palabra resiliencia
tiene su origen en la ciencia de la metalurgia, ¿no? Se hacía referencia a la resiliencia de un metal que después de ser manipulado tenía la capacidad de volver a su estado original. Y de ahí se retoma en la década de los 70 por las ciencias humanas la palabra resiliencia, porque un grupo de psicólogos que estaban estudiando a niños que en situaciones de extrema adversidad en Hawái, precisamente en una de las islas de Hawái, había ocurrido un desastre natural que pues dejó bajo tierra a toda una población, y los niños muchos de los niños de esa población se salvaron porque estaban en una escuela, ¿no? Y esa escuela estuvo libre del desastre, entonces quedaron en orfandad. Y en ese tiempo, en la década de los 70, pues se hablaba mucho de que la niñez era destino, que un niño que caía en desgracia, pues reproducía la desgracia, entonces era una cuestión muy fatalista la que se veía, y este grupo de psicólogos decidió marcar una diferencia. Entonces hicieron un estudio sobre esos niños que, a pesar de las adversidades o de haber quedado en orfandad o de situaciones de extrema pobreza y precariedad, podían ser capaces de desarrollar un proyecto de vida muy cercano a un estado de bienestar. Y finalmente ellos utilizaban la palabra invulnerables, ¿no? Los niños invulnerables, lo cual era una falacia, porque el simple hecho de estar vivos nos hace ser vulnerables. Entonces retoman la palabra resiliencia, ¿no? De la ciencia física, de la metalurgia, y la traen a las ciencias humanas para hacer referencia precisamente a estas capacidades de adaptación de una niñez vulnerable, una niñez en extrema precariedad, que es capaz de adaptarse a sus circunstancias y finalmente salir victoriosos, ¿no? Y entonces ahí en sus orígenes la palabra resiliencia pues se relaciona mucho con la adaptación. Sin embargo, a partir de la década de los 80 se empieza a hablar más de que no era solo adaptación, sino que también había un proceso más bien había cualidades, ¿no? Capacidad en un ser humano que le permitían ser resiliente o no en situaciones de adversidad. Entonces, de una niñez que se adapta a situaciones de extrema adversidad, pasan a hacer estudios donde se habla más de adultos con una capacidad de generar procesos de resiliencia, y entonces se acota la palabra resiliencia a un entorno o a capacidades muy determinantes. Entonces también juega ahí un papel muy extremo, ¿no? El estudio o las investigaciones relacionadas con la resiliencia, porque entonces se enfocan a crear escalas, ¿no? Para determinar si una persona tiene capacidad o no para salir avante ante una adversidad. Y posteriormente, y a finales de la década de los 90, principio del milenio, se empieza, sobre todo en Colombia, a cuestionar este tipo de escalas y decir, bueno, a ver, si es un proceso que se da en un entorno social, pues va más allá de una simple capacidad, ¿no? O sea, puede ser que el entorno social tenga una incidencia en las personas para que sean resilientes o no. Y entonces empezamos a mirar más el enfoque relacional de la resiliencia, y Boris Cyrulnik, que es un teórico francés de origen judío, que precisamente actualmente tiene 89 años y es muy crítico de lo que ha pasado en Gaza. Es esos pocos judíos que se atreven a juzgar a su propio pueblo, pero él se dedicó a estudiar procesos de resiliencia, y él decía, bueno, es que es más que estudiar la capacidad, ¿no? O la adaptación,
Entonces vamos a relacionar más el concepto como un proceso. Y en Colombia se empiezan a hacer estudios con víctimas de la violencia armada y se coincide, ¿no? La resiliencia es más un proceso que una capacidad. Entonces, a partir de estas concepciones que hacen, yo también comparto la idea de que la resiliencia es un proceso complejo, que depende de factores internos y factores externos que al interrelacionarse entre sí permiten a una persona que vive cierta adversidad lograr sobreponerse y de esta forma transformar la adversidad y rehacer un proyecto de vida, que esa concepción es la que toma Boris Cyrulnik, este judío francés, que precisamente él tiene una historia muy adversa. Él a los 6 años pues pierde a toda su familia porque pues los exterminan en el Holocausto, y él es rescatado de un campo de concentración por una enfermera que lo oculta debajo de una mujer moribunda en una camilla y lo saca, ¿no?, del campo de concentración. Y a partir de ahí Boris tiene una historia en su infancia muy difícil, muy compleja, porque pasa de lugares de acogida, instituciones, familias, etcétera, etcétera, pero finalmente él pues se hace doctor, se hace médico, y de ahí se dedica a la especialidad de la neurociencia, y finalmente sus estudios los realiza en torno a la resiliencia. Entonces él dice, ¿no?, la magia de la resiliencia es resignificar el dolor, resignificar el horror, y entonces con estos nuevos significados cerrar las heridas para poder tener entonces sí un proceso resiliente que te permita vivir otra vida posible, ¿no? Y bueno, finalmente yo a estos conceptos teóricos pues le agrego una palabra, ¿no? Porque mis estudios sobre violencia y vulnerabilidad necesitaban cierto escape, porque a veces es muy duro estar analizando estos espacios, estos entornos tan oscuros, y yo necesitaba saber cómo las personas podían reconstruirse. Entonces, en materia de desaparición, nosotros teníamos que alejar, o yo tenía que alejar el concepto de resiliencia, alejarlo de la adaptación, ¿no? Porque muchos colegas todavía usan el concepto de resiliencia muy ligado a la adaptación, y no es adaptación. Nadie se puede, o sea, no te puedes adaptar a un entorno de violencia. No debes adaptarte, porque si sucede eso, estamos hablando de todo menos de un proceso resiliente. O sea, nadie en su sano juicio se debería de adaptar a un entorno de violencia. Y tampoco se puede hablar de capacidad para tener resiliencia o no, porque puedes tener muchas capacidades, muchas cualidades internas, pero el contexto no te permite ser resiliente, ¿no? Entonces yo retomo los estudios de Boris y digo, sí, es un proceso. Retomo los estudios de Colombia y digo, sí, es un proceso. Pero en materia de desaparición podemos hablar de procesos resilientes, pero hay personas que todavía no se sobreponen, y es imposible a veces sobreponerse si no se encuentra la persona que desapareció. Entonces ahí lo que hice fue meter una palabrita que es sobrellevar. Entonces, para mí la resiliencia finalmente tiene una ampliación teórica que dice que se refiere a factores personales y sociales que al interaccionar entre sí permiten a una persona que vive una adversidad sobrellevarla hasta lograr transformar algunas situaciones que entonces sí le permitan sobreponerse en diferentes aristas. No completamente, pero sí de tal forma que puede rehacer un proyecto de vida. Entonces la palabra sobrellevar también amplía las posibilidades de resiliencia para todas esas personas que no tienen resuelta esa grave violación a los derechos humanos, como es la desaparición,
y que hasta no encontrar a quien ha desaparecido no pueden entonces cerrar un proceso de duelo o iniciar de nuevo un proyecto de vida. Su proyecto de vida tiene que estar ligado precisamente a la búsqueda. Entonces, cuando nosotros estudiamos este tipo de entornos, necesitamos de colegas que nos den otras visiones, que nos permitan entrar en sus disciplinas y entonces hacer transdisciplina de forma tal que podamos entre todos construir resiliencia social. Y en la perspectiva, en la disciplina ecológica, hay muchas posibilidades, porque muchas personas que han sido afectadas por la violencia en sus entornos, al organizarse y realizar actividades cercanas a, por ejemplo, la disciplina de la ecología y poder hablar de un desarrollo sostenible y todo, les permite hacer una reconstrucción alejada del sufrimiento y entonces valorar escenarios, ¿no?, como los que tenemos en nuestro estado. Tamaulipas ha sido estigmatizado a nivel nacional e internacional por estas cuestiones tan terribles que han sucedido en su territorio cercanas a la violencia, pero también podemos hablar y ponderar otro Tamaulipas a nivel social y hablar de estos hermosos campos que ustedes reconocerán, o hablar de estas fascinantes aguas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden observar la Poza Azul en el área de Aldama, uno de los cenotes que tenemos en nuestro estado y que se dice que es de los más profundos. Pues ahí está la pequeña Poza Azul con agua azufrosa. O tenemos, por ejemplo, el río que está en Güemes, con aguas cristalinas, donde pueden nadar de una manera tan libre y tan hermosa. O sea, tenemos un estado maravilloso que debería de ser más valorado, ¿no?, por esas características que le adornan. Por ejemplo, aquí, pues el mangle, ¿no?, en la pesca Tamaulipas. Y aquí es donde vale la pena hablar de transdisciplina y que dentro de escenarios tan oscuros podamos tener estas ventanas, ¿no?, que nos alejen del horror y generar así resiliencia social. Entonces tenemos una diversidad digna de apreciarse, de valorarse, y finalmente tenemos este México, ¿no? Este México marcado por la violencia y es donde a cada uno de ustedes les toca trabajar, donde actualmente no es lejano conocer a alguna familia tocada por la violencia o incluso en nuestra propia familia tener alguna víctima de violencia extrema, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias sí tenemos que hablar de resiliencia social y sí tenemos que pensar y repensar cómo el conocimiento que nosotros generamos, cómo estos proyectos de tesis, estos proyectos de investigación pueden realmente tener una incidencia social que permita una resiliencia colectiva y cómo podemos construirla de tal forma que incidamos en una reconstrucción del tejido social, ¿no? Y pareciera muy extremo hablar de esto, pero en realidad no, o sea, tenemos cifras espantosas de desapariciones forzadas, de secuestros, de homicidios, de feminicidios, de desplazamiento forzado, que no hay un registro oficial incluso, pero se habla de miles y miles de personas que han sido desplazadas por la violencia, pero en materia de desaparición, por ejemplo, sí tendríamos que espantarnos y sí tendríamos que pensar dentro de las universidades cómo colaborar para generar una resiliencia social desde distintas disciplinas, generando transdisciplina para ir hacia una reconstrucción. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se caracteriza por delitos como los que ustedes pueden ver en la pantalla. Por ejemplo, en materia de desaparición forzada, actualmente hablamos más de 133,000 personas desaparecidas según el registro oficial, que los colectivos dicen, no, bueno, esto se puede superar, se puede hasta duplicar, ¿no? Pero hablamos de 133,000 personas desaparecidas.
Pero ¿saben qué? Hay un registro que data de las desapariciones forzadas en la mal llamada Guerra Sucia, que fue esta situación que se vivió en la década de los 70, donde se desaparecía disidentes del gobierno, sobre todo guerrilleros del estado de Guerrero. Entonces hubo una cuantificación de cerca de 1,500 personas desaparecidas, que creció un poquito, creció en decenas, y no alcanzaba las 1,600 personas desaparecidas al año 2007. De la década de los 70 al 2007 se contaban en México menos de 1,600 personas desaparecidas. A partir del 2007 hasta el 2026, esta cifra creció a más de 133,000 personas desaparecidas. Entonces, en un periodo de ¿cuántos años? Vamos a hacer cuentas, 13, 19 años, casi 20, han desaparecido 131,000, casi 131,400 y pico personas. Y esto no lo ha vivido ni Colombia, que Colombia es la referencia más trágica en Latinoamérica sobre desapariciones, aunque mucho se habla de las desapariciones del Cono Sur en países como Chile o Argentina, que bajo un régimen de dictadura, Pinochet, recuerden a Pinochet, pues no se cuantifican más de 40,000 personas desaparecidas. Y sin embargo Colombia actualmente tiene cerca de 147,000 personas desaparecidas, pero de un conflicto que data más de 88 años. Entonces, en 88 años tienen 147,000 personas desaparecidas, pero nosotros, en menos de 20 años, tenemos 131,500 personas desaparecidas. Por eso, la insistencia de hablar de resiliencia social, por eso la insistencia desde diferentes disciplinas, poder construir resiliencia social. Por eso es que a ustedes que están muy alejados de lo que es la cuestión social y de estudiar estos entornos tan oscuros, pues les pedimos que sí repensemos cómo generamos conocimientos bajo estos escenarios, porque sí es posible. O sea, dentro de mis investigaciones yo he encontrado que los colectivos o las personas que se reúnen aún sin colectivo para hacer búsquedas, encuentran en actividades de desarrollo sostenible un factor que les permite generar resiliencia en sus vidas. Entonces, aún cuando los escenarios son tan adversos, sí es posible ser resiliente bajo estos contextos. Sí es posible, pero se necesita generar la resiliencia de manera relacional. Se necesita que nazca desde un entorno que pueda reconocer las bondades socioecológicas de una región, que pueda generarse comunidad, que pueda pensarse en un bien común, que puedan hacer desde el esfuerzo de distintas disciplinas, pero ante esto tendríamos también que cuestionarnos y hacer un ejercicio de introspección. ¿Cómo estamos respondiendo ante estas realidades? Nos hundimos en nuestra disciplina, nos cerramos, creamos una pequeña burbuja, generamos conocimientos sin pensar en lo que afuera está sucediendo, actuamos con indiferencia, indignación, evitación, o realmente nos solidarizamos. Y bueno, déjenme cambio esto. Y entonces trabajamos en favor de una cultura de paz, de una reconstrucción de tejido social, de procesos de resiliencia. Entonces aquí es donde tenemos que pensar y repensar desde distintos espacios de la universidad cómo podemos incidir en un proceso de reconstrucción ante una necesidad de todas las personas tocadas por la violencia, una necesidad de generar resiliencia. La resiliencia debería de ser, de hecho, un derecho humano, ¿no? Entonces, por ello es importante que hablemos de la genealogía de la resiliencia, desde dónde viene, desde qué disciplinas, cuáles son las ideologías en torno a la resiliencia, ¿no? Y entonces empezar a desmenuzarla y de alejarla de procesos simplistas, alejarla del coaching, mirarla desde una manera crítica y decir, bueno, y yo desde mi proyecto, desde mi formación como científica, como científico, como estudiante de posgrado, ¿cómo puedo incidir en una resiliencia social orientada a una reconstrucción, ¿no?
un proyecto de investigación que realmente tenga valor público, que realmente tenga una incidencia que resuene, que sea bien vista por una comunidad, ¿no? Entonces, hoy más que nunca tenemos alternativas de construcción para nuevos enfoques. Y es que cuando dejamos el concepto de resiliencia de las ciencias exactas, de la disciplina de la ecología, de la metalurgia, podemos entender que es complejo y que en materia social no se nace resiliente ni se adquiere naturalmente, sino depende tanto de cualidades, pero también de un proceso de interacción, de un enfoque relacional, desde lo que la comunidad hace para mi sentir, mi propio sentir o mi propia vulneración o mi propio entorno, ¿no? Y dentro de esos entornos comunitarios, pues también hablamos de la universidad y también hablamos del papel de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque todos somos arroyos de una sola agua y lo que le pase a un ser humano, claro que incide en una comunidad, claro que incide en una sociedad, y finalmente si no somos capaces de reconstruir ahora, de ponernos las pilas más pronto que otros países que han vivido situaciones extremas y de ser tan sensibles para poder incidir en comunidades que han sido tocadas por la violencia, incluso desde nuestra propia disciplina, pero reconocer que nuestros proyectos están orientados a un bien común y que pueden ser compartidos y vistos por las comunidades donde trabajamos, entonces podemos avanzar, ¿no?, a un proceso de resiliencia social. Y bueno, como dice Raúl Zurita, este poeta chileno, muy reconocido precisamente por esa alta sensibilidad hacia fenómenos como la desaparición forzada, dice: todos somos arroyos de una sola agua, finalmente todos nos vamos a encontrar en el complejo mundo social y lo que hagamos y dejemos de hacer incide en nuestras vidas. Y bien, pues cuando hablamos de una adversidad tenemos que reconocer que tiene un efecto oximorón, que tiene un efecto de sacar lo mejor de una persona ante una desgracia o una situación tan terrible como el ser tocado por la violencia. Y hablo de una persona, pero también hablo de un grupo, o hablo de una comunidad, o hablo incluso de una sociedad. Una sociedad es capaz de tener un efecto oximorón cuando es tocada de tal manera que la hace pisar fondo, ¿no? Entonces hay un proceso de reconstrucción que puede sacar lo mejor de sí. Entonces aquí es cuando nosotros podemos aprovechar este efecto oximorón para incidir en una resiliencia social. Y bueno, aquí tengo uno de los claros ejemplos. ¿Cómo voy de tiempo, doctora Glenda? Ay, no te lo espero. ¿Sí me escuchan? 9:35. ¿Cuánto me queda? Hola, hola. ¿Me pueden escuchar? ¿Cómo voy de tiempo? Sí, sí, va bien. No va me bien. digan que no estoy en línea. Sí, es que contéstale, yo no tengo manera de contestar. Yo no tengo manera de ¿Qué contestar. le digo? Ah, Igual hasta que- las 10:20. A ver, voy a dejar de termina a las compartir. 10:20. Está cerrado el micrófono. Cerrar el micrófono. Compañeros, solo quisiera Termina- saber si voy... Sí, está bien. Termina a las 10:20 su espacio. Pero dile que va bien. Va bien, sí. Bueno, yo pensaba que terminaba a las 10. Perfecto. Voy a compartir de nuevo pantalla. Hola, Carla, ¿me escuchas? Sí. Sí, lo que pasa es que como estamos aquí adaptando la tecnología, no te podíamos contestar, pero sí, es hasta las 10:20, pero eso incluye el descanso, entonces son 10 hasta las 10:10, ¿de acuerdo? Ok, entonces dame oportunidad, voy a apagar el micrófono para que no se haga el ruidazo
y ya en cuenta 10 y continúas, por favor. Bueno, espero no estarlos mortificando mucho por allá. Bueno, entonces, hace un poco más de 3 años aproximadamente, la revista Times reconoció a 100 mujeres en el mundo más influyentes. Y entre esas 100 mujeres está la señora María Herrera, que la pueden ver en pantalla. La señora María Herrera fue reconocida por la revista Time como una de las mujeres más influyentes en el mundo. Y pues esta influencia radica en la capacidad de la señora, en los procesos que ha vivido, que le han permitido generar resiliencia personal, resiliencia familiar, resiliencia grupal, pero lo más importante, una resiliencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque, bueno, la señora María Herrera, pues hasta antes del 2008, era una mujer que tenía una vida tranquila, una vida familiar, pues feliz. Ella tuvo 8 hijos y se dedicaba al comercio de joyería, de oro. Y toda la familia pues estaba participando en esta forma de vida familiar. Y en el 2008, en uno de los viajes precisamente al estado de Guerrero, porque ellos son de Michoacán, pues le desaparecen a 2 hijos. Entonces, pues María Herrera entra en una crisis que nadie quisiera vivir y comienza con sus 6 hijos a hacer una búsqueda. En el 2008 la situación era aún más grave, yo diría, porque cuando alguien desaparecía o era asesinado se le relacionaba mucho con el crimen organizado. No había un estigma muy fuerte, ¿no?, para quienes estaban siendo violentados de manera grave en sus derechos humanos. Como veníamos de un México diferente, veníamos de un México donde el ejército salía nada más para ayudar ante eventos de desastre, no veíamos gente armada en las calles, pues de pronto el conocer sobre estos eventos y situaciones generaba un estigma social muy fuerte. Entonces no había redes que les pudieran ayudar, y ella de la nada empezó a hacer las búsquedas de sus 2 hijos, y de tal forma que empezó a generar una resiliencia personal y una resiliencia familiar para poder generar un nuevo proyecto de vida en torno a la búsqueda de quienes les faltaban, ¿no? Y en este andar se encontró con más personas que vivían la misma situación. Entonces lo que hizo María Herrera fue ayudarles a generar procesos de resiliencia, que es lo que llamamos corresiliencia. Cuando una persona que ha vivido un daño tan grave y genera una resiliencia personal, pero a su vez incide en procesos de resiliencia en otra persona o en otro grupo, se genera lo que es corresiliencia. Es decir, cuando estas personas generan resiliencia en otros, generan en sí misma un fortalecimiento de su propia resiliencia, por eso se llama corresiliencia. Entonces esta mujer empezó a hacer una lucha a nivel nacional, de tal forma que 2 años después se sienta en una mesa con el expresidente Felipe Calderón y le exige que cambie las políticas orientadas a la seguridad nacional y que establezca mecanismos para ayudarles a buscar a sus seres queridos. Entonces esta señora empieza a empujar la política pública, empieza junto con otros colectivos, con otras mujeres,
sobre todo acá del norte, de nuestra zona noreste, en Monterrey, podemos reconocer a la hermana Consuelo, que es una monja que está al frente de una asociación civil que siempre ha luchado por los derechos humanos, que le llegó todo este fenómeno de golpe y finalmente ayuda a cientos de mujeres que tienen familiares desaparecidos. Entonces, junto con ellos, empiezan a revisar las normas, los procesos judiciales, la búsqueda, y empiezan a cambiar las leyes, a generar incluso nuevas leyes. La ley general de víctimas, por ejemplo, es un logro de ellos. La ley de desaparición forzada, ¿no? Los mecanismos de búsqueda, de cambiarlos en el Código Penal. Todo ello es porque estas mujeres empujaron la política pública. Entonces, pues sí, la señora se sienta con Felipe Calderón, los avances que ella logra, pues permiten entonces construir mecanismos muy importantes. Pero ¿qué pasa? Que en el 2010 le desaparecen a otros 2 hijos en el estado de Veracruz. Entonces, esto es terrible. Esto puede llegar a destruir a una persona, pero sin embargo ella se reconstruye, se levanta, y de sus 8 hijos hasta la fecha busca 4. Pero aunque el dolor existe y es inevitable, ella no permite que el sufrimiento caracterice su vida, ni la vida de quienes la acompañan. Y entonces hace todo un movimiento a nivel nacional que se llama Enlaces Nacionales, que permite generar enlaces entre colectivos para generar brigadas de búsqueda nacional. Y entonces pide ayuda a las abuelas de Mayo en Argentina, pide ayuda a las abuelas y madres de desaparecidos en Chile, pide a los forenses del Cono Sur que se vengan a México a enseñarles cómo hacer reconocimiento de búsqueda. Y entonces, chicos, chicas, aquí es donde entra la ciencia ecológica, porque también pide ayuda para identificar esos ecosistemas a través de las plantas y de la tierra, y reconocer si hay fosas clandestinas debajo de la tierra. Y aquí entra la transdisciplina. Y todo esto lo ha hecho esta señora a través de una resiliencia social, comunitaria, a través de sus enlaces, de esa capacidad relacional, para no destruirse, para no caer en la destrucción, para no permitir que le arrebaten más de lo que ya le arrebataron, y entonces poder incidir en procesos de corresiliencia. Y es por eso que la revista Times la reconoce como una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo. Permítanme, ok. Bueno, esta foto la tomé en Iguala, en el estado de Guerrero. Si ustedes la observan bien, podrán reconocer ahí algunos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Y también, por ejemplo, ahí está el hijo de la señora María Herrera, uno de sus hijos. Y a personas que integran enlaces nacionales, que integran estas brigadas nacionales de búsqueda. Y lo que hace la señora María Herrera con toda su familia y con todos los colectivos es que cuando ellos inician brigadas de búsqueda, llegan a las comunidades y empiezan a hacer actividades lúdicas. Actividades lúdicas en escuelas, en plazas y todo, para acercar a la población a ellos, para que no se les acerquen con miedo y para que ellos puedan explicar qué hacen en la comunidad. Entonces, incluso han dado cursos y talleres sobre huertos, sobre generación de composta, han dado clases de dibujo, de arte para niños. También hay un eje de fe, ¿no? Que han construido camino para que algunas iglesias o algunos templos se unan con ellos y generen empatía en la población, porque cabe decir
que dentro de mis estudios está demostrado que en la época del 2008 al 2014 había iglesias en el estado de Nuevo León que cerraban sus puertas para que no entraran a orar las personas que buscaban a sus desaparecidos, porque les daba miedo. Entonces esto ha cambiado gracias a estos colectivos, ¿no? Gracias a señoras como María Herrera, que han logrado la empatía de sacerdotes, de pastores, para que las ayuden con la comunidad y se genere una resiliencia social. Pero uno de los lugares más difíciles, y sorprendentemente más difíciles, para generar esta resiliencia social ha sido la ciudad de Iguala. La ciudad de Iguala es, yo creo que, la única ciudad que no ha sido empática con los padres de los 43, incluso cuando ahí sucedió la desgracia, ¿no? Pero muchas de las personas en Iguala dicen que a partir de este suceso, pues la ciudad se vino abajo y culpan de manera errónea a todos los movimientos en torno a la desaparición forzada. Entonces, ¿que se necesitan muchas manos para hacer resiliencia social y reconstrucción del tejido? Sí, claro. ¿Que se necesitan diversas disciplinas? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque vivimos una vulnerabilidad radical donde todos podemos estar expuestos a una violación grave de los derechos humanos. Y esta vulnerabilidad radical nos puede hacer caer en una vulnerabilidad psíquica. No necesariamente, pero a veces, cuando no se tiene la fortaleza en la psique o no se tienen las herramientas psicológicas de acompañamiento, esto se puede agravar. Incluso en quien no ha sido tocado por la violencia puede caer en la vulnerabilidad psíquica. Y de ahí se viene la vulnerabilidad social. Entonces, pues esta es el llamado, ¿no?, que hacemos de escenarios tan extremos para generar una ciencia con incidencia social, para generar una ciencia sensible, orientada a una resiliencia social posible, que sí es posible, ¿no? Entonces, pues con mucho cariño y con mucha compasión y con mucha esperanza, pues les he compartido hoy este tema, esperando no héroes, no heroínas, porque eso no debería de existir. A estas mujeres se les ha cargado por la cuestión de la maternidad esa responsabilidad social de buscar, de ser heroínas, lo voy a decir en una palabra coloquial, de no rajarse, de no echarse para atrás y de empujar la política pública y de agarrar pico y pala y buscar a sus seres queridos cuando no es su papel. La resiliencia personal, grupal, familiar, comunitaria, social, no debería de eximir la responsabilidad del Estado por generar un Estado de Derecho, por generar garantía en los derechos humanos. El que una sociedad sea resiliente no exime al Estado de su obligación de darnos un país en paz, un país pacífico. Entonces, bueno, pues esta es la presentación y si gustan pasamos a comentarios, preguntas, inquietudes, quejas. Toma el micrófono, por eso ahorita no te oyes mucho. Por favor, comentarios, dudas, sugerencias, levanten la mano y tienen que pasar aquí. No van a salir en internet. Acá, pero puedes pasar por acá, por favor. Es que sí, estamos en un escenario algo extraño para nosotros todavía, así que nos estamos adaptando. Sí. Muchas déjame ver, ¿dónde la ve? Acá me paro. Acá sí, aquí arriba. ¿No? Bueno, no hay cámara. doctora, muchas gracias por la conferencia magistral. Preséntate. Mi nombre es Arturo Mora, soy profesor investigador aquí en el posgrado de Ecología. Y Doctor Arturo, un gusto. Yo conozco su trabajo y lo he visto. Un gusto, doctor. Gracias, igualmente. Se nos hizo algo bastante interesante su conferencia. Muchas veces dejamos de lado las cuestiones sociales o las problemáticas como las que nos ha presentado, porque estamos enfrascados en el tema ecológico y creemos que no hay relación. Y a mí me dio mucho gusto que usted hiciera un ejemplo palpable de cómo
se pueden ver los dos mundos y son necesarios, además de esto. Mi pregunta que tengo es, ¿cómo usted inició siendo del área social? ¿Cómo se involucró en las cuestiones medioambientales? Y cómo, al final de cuentas, yo he estado leyendo un poco de su trayectoria y digo, me da mucho gusto ese trabajo que hicieron, por ejemplo, en la pesca y que involucraron a muchísimos investigadores de diferentes países. ¿Cómo fue el proceso de poder agrupar a estas personas para la resolución de una problemática, en este caso soy yo? Permíteme un momento, Carlos. Espera, hasta que voy a trasladar el micrófono a donde tú te oyes. Listo. Sí, muchísimas gracias por sus comentarios, doctor, y por la curiosidad, ¿no?, de saber cómo generamos o cómo intentamos generar transdisciplina. La verdad nos hemos quedado cortos. Hemos llegado a la interdisciplina, todavía no llegamos a la transdisciplina, pero es una de las metas. Pero yo creo que este proyecto de la pesca es un claro ejemplo de ello. O sea, yo venía de hacer estudios en soledad, en el sentido académico, más acompañando a los colectivos, caminando con ellos, estando semanas con ellos en las brigadas de búsqueda, y de pronto es muy cansado pensar que desde la ciencia social o desde las ciencias humanas o desde la psicología, por ejemplo, trabajo social, podemos resolver o incidir en situaciones tan graves, ¿no es cierto? Yo me empecé a dar cuenta que cuando involucraba a otras disciplinas, las personas dejaban de centrarse tanto en el dolor, ¿no? Y por ejemplo, tengo una colega que es bailarina, y que cuando a mí me tocó dar un curso taller a personas víctimas ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia en Ciudad de México, le pedí ayuda para dar una sesión y le dije, es que me gustaría que dieras danzaterapia, ¿no? Eso lo dan mucho en Colombia. Y me dijo, pero es que yo no sé, o sea, yo solo sé bailar, o sea, danzaterapia, eso es muy grave, se trata de trabajar con personas que han sido violentadas y es que es delicado. Y le dije, no. O sea, vamos a dejarnos de estigmas y de topes, ¿no?, que nos ponemos a veces entre colegas, ¿no?, de diferentes disciplinas. No, es que no es tu especialidad, o no, es que necesitas tener eso. O sea, no. Desde nuestra expertise, vamos a ver cómo apoyamos. Entonces, tú sabes bailar, vente a la sesión conmigo y pónmelos a bailar. Entonces, mágicamente ella llegó y en el Museo de Memoria y Tolerancia me puso a bailar a 80 personas. Entre ellas estaba Griselda Triana, que es la esposa de Javier Valdés, el periodista asesinado en Sinaloa. Estaba Rosario Cabañas, una de las hijas del maestro Cabañas, del maestro Lucio Cabañas, que fue asesinado en la década de los 70, el ex guerrillero. Y estaban otras personas, ¿no? Pero todas habían sido tocadas por la extrema violencia. Entonces nos puso a bailar. Y a mí me llenó de satisfacción, porque una de las mujeres se me acercó al final y me dijo, mira, Carlita, pues nosotros te queremos mucho y te agradecemos tanto todo el taller que nos has dado en materia jurídica, en materia de búsqueda, en materia forense, en materia de resiliencia, lo que tú quieras, pero la mejor sesión fue esta, porque nos olvidamos de todo, sentimos nuestro cuerpo y nos pusimos a bailar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que tienes que dejar los egos a un lado, y cuando dejas los egos a un lado y permites la ayuda y permites el trabajo colectivo, entonces todo se hace más grande, más padre y más bonito. Y en la pesca lo que pasó es que yo me acerco al Laboratorio de Estudios Regionales y entonces conozco de un trabajo que están haciendo con mujeres que trabajan estructurados de pescado, y que salieron de un colectivo, salieron de un ejido que es Enramadas, que es muy violento, y ellas se organizan para hacer estos estructurados de pescado y hacer su propio negocio. Entonces, estos chicos del Laboratorio de Estudios Regionales pues están investigando precisamente las vías para hacer ahí rutas, ¿no? Cuestiones de comercio, o sea, muy difíciles para mí, ¿no? Pero yo me acerco porque digo, oigan, espérense, o sea, lo que está sucediendo es un fenómeno social muy interesante, yo quiero saber. Entonces me acerco con ellas, me acerco con las señoras, y entonces empezamos a conocer
que ellas realmente están en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? A tal grado que ahorita están más de la mitad de ellas desplazadas, ¿no? Y que finalmente no pudieron sacar avante su negocio por la violencia. Entonces, este tipo de transdisciplina se necesita, porque entonces necesitamos conocer qué terrenos estamos pisando, con quiénes estamos trabajando y cómo se puede entonces generar una resiliencia real. Y es por eso que necesitamos dejar egos a un lado, trabajar de manera interdisciplinar hasta lograr la transdisciplina y entonces sí hablar de una región de una manera más académica y científica, pero colectiva, donde demos escucha también a la sociedad, a las comunidades que están en esa región, que ustedes lo hacen muy bien porque siempre trabajan con las personas de cerca y aprenden de ellas. Y bueno, entonces será un engranaje de saberes muy necesario, porque las comunidades llegan a veces a tener saberes más importantes que nosotros, ¿no? Entonces, esto también lo vimos en San Carlos y creo que entonces lo reproducimos, ¿no? En cada escenario que pisamos, haciendo este llamado a la transdisciplina. Entonces, los proyectos de investigación no deberían de reducirse a 10 personas, de verdad. Los proyectos de investigación financiados deberían de ser grandes equipos transdisciplinares, donde entre todos podamos generar procesos de resiliencia social tan necesarios. No sé si contesté la pregunta, pero bueno. Bueno, el doctor ya se retiró a su lugar. Voy a conectar la computadora, por favor. Sí, espero me escuches, Carla. Sí, bueno, mientras tanto, pues aprovecho también bueno, ya lo dijo, ella estuvo trabajando con el equipo que estuvimos en la región mezcalera de San Carlos, y pues de ahí surgió esta idea de que viniera una persona tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Dentro de nuestras ciencias naturales y exactas. Sin embargo, ella tocó muy bien el punto de decir, bueno, necesitamos también hacer transdisciplina. Se fue directo a lo que es su especialidad, sí me estás escuchando, ¿verdad, Carla? Se fue directo a lo que es su especialidad, pero también incluye, y por eso fue invitada para lo de la materia de socioecología, también incluye en esta resiliencia social cuestiones más que nos tocan a nosotros, por ejemplo, cómo estamos reponiéndonos como sociedad a la pérdida de otras cosas, ¿no? Como la biodiversidad, ¿sí? Cuando tenemos incendios, cuando se nos contaminan algunos sitios importantes. De hecho, hemos tenido tesis en otro tipo de resiliencia natural, ¿verdad? De cómo es la adaptación a cuando los suelos se contaminan, qué es lo que pasa con las plantas. Entonces, eso ya es mucho más pegado a nosotros, pero, sin embargo, todos aquí somos personas. Entonces, es la importancia y todos salimos a campo. Entonces, es la importancia de tocar este tipo de temas, porque nosotros podemos ser, como maestros en ciencias, doctores en ciencias, también un instrumento de ayudar o apoyar a estos otros proyectos más humanos, ¿ok? Entonces, sí respondiste, Carla, me dijo el doctor Arturo. Y no sé, otra pregunta, comentario, sugerencia, ¿tenemos tiempo para eso? Perdón. Aquí sí te alcanzo, Héctor. Voy a dar la palabra al doctor Héctor. Doctora, buenos días. Gracias por su plática. Un aspecto que también considero importante dentro de todo este factor de la violencia ha afectado mucho es en la parte de los negocios, y sobre todo hablando de la parte de los recursos naturales, cómo estos grupos organizados se han apoderado de la producción desde carbón, madera, leña y todos los negocios, afectando a las comunidades rurales que habitan en nuestro Tamaulipas, y cómo han desplazado a comunidades enteras dentro de nuestro estado. Y esto lo vemos también a partir de que a veces visitamos áreas y recorremos la parte de la sierra de algunos lugares de Tamaulipas y nos dicen no se puede entrar, y no podemos acceder a esa parte. Y esa parte creo que no la hemos evaluado desde el punto de vista ambiental ni desde el punto de vista socioecológico. Sí, no sé si tenga usted alguna investigación o algo al respecto de esto. No lo tengo. Yo
yo me aboco mucho a los procesos de resiliencia más que al análisis de las lógicas de la violencia o los caminos de violencia. Hay una línea de expertise, ¿no?, muy interesante sobre esos estudios del comportamiento de los grupos criminales. Pero sí es muy grave lo que usted comenta, a mí me ha tocado. Estuvimos precisamente en el área natural protegida de la mariposa monarca el año pasado, y sí nos tocó a algunos ejidos donde nos decían que pues había mucho problema de tala clandestina, ¿no?, de extorsión, y entonces cómo podría generarse un proyecto o cómo podría fortalecerse la comunidad bajo esos contextos, ¿no?, donde podrían perder la vida y donde la academia no tiene una respuesta en la praxis, ¿no? O sea, no hay respuestas pragmáticas para poder dar fin a ello, o sea, no lo tiene ni gobierno, ¿no? Entonces, y aparte también tenemos que ser muy inteligentes en este aspecto. O sea, yo creo que cuando hacemos investigación social, una de las cosas que más debemos de cuidar son los aspectos éticos, pero también cuando lo hacemos desde otras disciplinas. Y entre los aspectos éticos, lo que más ha caracterizado mis estudios es la salvaguarda, tanto de quienes participan en mis estudios como de mi persona. Entonces lo mismo les diría a ustedes, ¿no? O sea, nadie o nada vale la pena para exponer su vida. Entonces lo que tenemos que hacer cuando tocamos estos escenarios tan complejos es, lo que yo hago precisamente es fijarme cuáles son las fortalezas del territorio o las fortalezas de la comunidad con las que sí puedo trabajar, con las que sí puedo hacer indagación, investigación, pero yo siempre procuro regresar a campo, después de haber recogido mi información, procuro regresar a hacer intervención social, hago talleres. Entonces, siempre he revisado estos aspectos, ¿no? O sea, qué aspectos de seguridad hay, aunque no puedo tener al 100% resuelto mi salvaguarda, sí es ponerme lo menos necesario. Entonces, sé que en Tamaulipas hay tala clandestina, hay venta de animales que están en protección, que hay pesca ilegal, o sea, hay diferentes cosas que ya están manejadas por una mafia o por grupos del crimen organizado muy poderosos, ¿no? Entonces yo como investigadora, yo como estudiante de posgrado, ¿qué sí puedo hacer ahí? ¿Cómo puedo documentar? Bueno, si ustedes leen mis estudios, yo poco hablo de la violencia en Tamaulipas, poco hablo del fenómeno de desaparición, más hablo de otros estados, porque aquí es donde vivo. Entonces, esos son aspectos que uno tiene que revisar. O sea, ¿qué es lo que voy a ir a investigar? ¿Qué tanto voy a develar? A veces cuando nosotros hacemos investigación, no podemos compartir todo el conocimiento, porque tenemos que pensar en las implicaciones que esto tendría para la región donde trabajamos, para la comunidad. No se puede, como yo lo digo, no se puede ser resiliente a toda costa, no se puede ser resiliente a costa del sufrimiento humano, no se puede ser resiliente a costa de otra persona. No se puede entonces hacer investigación si nosotros exponemos a una región, a una comunidad, o nos exponemos a nosotros mismos o exponemos a parte del equipo. Entonces, ¿cómo podemos hacer investigación? Profundizando esa mirada en las fortalezas que sí tiene la población, que sí tiene la región, ¿no? Entonces yo quizás no me puedo meter contra la tala clandestina, pero sí puedo a lo mejor generar esto con la comunidad, generar observación ecológica, e incluso llegar a dar a conocer mi trabajo para que sepan las mafias que no estoy interviniendo, ¿no?, en sus procesos, ¿no? Estoy haciendo esto. Entonces, hay una cuestión ahí primordial de salvaguarda de quienes participan en nuestras investigaciones. Entonces es muy complejo, es difícil, es muy difícil. Y se los dice alguien que ha estado en terreno sumamente vulnerable, ¿no?
se los dice alguien que sabe que lo que ha hecho pues ha puesto en cierta forma un poco de riesgo mi vida, ¿no? Pero lo he hecho de manera lo más inteligente que se puede hacer, ¿no? Y sobre todo ponderando esta sensibilidad para generar resiliencia ante la destrucción. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros llegar a una comunidad que ha sido tocada por esa destrucción en corte ecológico? ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues mirando las fortalezas de la comunidad, precisamente. Bueno, espero yo no estar tan errada, pero eso es lo que podría compartirle doctor Héctor. Sí, que muchas gracias. Si hay algún otro comentario, sugerencia. No. Bueno, por lo pronto no, estamos todos aquí por las cuestiones técnicas y un poco de frío que hace aquí. Carla, pues darte las gracias, como siempre tu charla aquí los estudiantes pues súper interesados por este enfoque que tienes tú y que pues nos sirve mucho, porque lo que dices, no andamos en campo y porque nos ayuda a ver desde otro punto de vista nuestro trabajo. Ok, entonces, si no tenemos otra, te despedimos, te agradecemos, y cuando regreses por acá espero tenerte ya tu constancia, por plática. Muchísimas gracias, saludos, y que acuérdate que tengo que poner cambiar el micrófono, ok, gracias. Gracias, doctora Glenda, muchísimas gracias. Gracias, doctor Héctor, por los espacios posibles que construye y sobre todo muchas gracias a ustedes, estudiantes del Instituto de Ecología, de verdad que tienen un universo de oportunidades y todo mi reconocimiento a este grupo de académicos que han luchado por tener un instituto tan importante y tan necesario en nuestra universidad. Un abrazo a todos. Pues,